¿Cuántos están contentos? Amén. Queremos dar gracias a Dios porque Dios es fiel y se nos permite poder compartir hoy en este día con ustedes. Es un privilegio, es una bendición y créanlo que no lo tomamos en poco. Es una gran responsabilidad. Si fuera por mí, tal vez no estaría aquí humanamente, pero estamos por obediencia, así es de que damos gracias a Dios por eso. De igual manera, reciban saludos de parte de la Misión San Fernando, desde el Valle de San Fernando, extienden saludos para la iglesia de Fontana. Vengo con mi amada esposa que siempre me acompaña. Me gustaría que fuéramos directos a la palabra. Si puede, vaya por favor al libro de Efesios, capítulo 2, versículo 8 y versículo 9. El título que hemos puesto a esta enseñanza es Alcanzados por Gracia. ¿Me puede decir ya estoy cuando llegue a la carta de los Efesios, capítulo 2, versículo 8 y 9? ¿Amén? Amén. ¿Podemos dar lectura? ¿Amén? Ok. Dice la palabra del Señor: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Versículo 9. No por obras, para que nadie se gloríe. Vamos a orar, amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo, Señor, porque tú eres bueno. Gracias por tu bendita palabra, por estos momentos que nos concedes como iglesia, de poder reunirnos, ser ministrados a través de la alabanza, a través de los cantos. Tu palabra dice que en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra. Gracias, Señor, porque nos permites poder entrar al lugar del oportuno socorro a través de Jesucristo. Pedimos que nos sigas ministrando a través de tu palabra, que tu Santo Espíritu nos afirme y nos confirme en el nombre de Cristo Jesús. Prepara el corazón y que nuestro oído esté atento para escuchar tu palabra. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Amén. Una vez más queremos dar gracias a Dios por este gran privilegio. Siempre estamos orando por nuestros pastores, cada una de las, lo que están haciendo respecto a la oración, les animamos de igual manera que nos pongan también en su libreta de oración, para que estén orando por Misión San Fernando. Amén. Por su servidor, por los que estamos trabajando de aquel lado. De igual manera, nosotros estamos orando por ustedes. Gracias damos a Dios porque es fiel. A través de los cánticos, decía mi hermano Héctor, Dios confirma, el Espíritu Santo nos dirige y nos lleva en la misma línea. Hoy, en este día, queremos compartir con ustedes este tema: alcanzados por gracia. De hecho, la cita bíblica que acabamos de dar lectura, Pablo el apóstol, cuando se está dirigiendo a la iglesia de Éfeso, y se dirige de una manera muy específica, porque por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios,
no por obras, para que nadie se gloríe. Es interesante mirar cómo Pablo pone énfasis en la gracia de Dios. La gracia de Dios, por lo general, siempre ha habido enemigos que se han levantado en contra de este bendito tema, la gracia de Dios. ¿Por qué sucede esto? Bueno, al estar estudiando la palabra, Pablo el apóstol menciona en el capítulo 7, en el versículo 5, la palabra gracia. Y si usted se va al contexto de versículo 8 y 9, a los cuales dimos lectura, en el versículo 1, Pablo comienza a decir, porque vosotros antes andábamos bajo la influencia, la corriente de este mundo, conforme a la potestad de los aires. Vosotros erais hijos de desobediencia. Y entonces Pablo se va dirigiendo poco a poco y habla de la gracia. En el versículo 8, Pablo dice, porque por gracia sois salvos. Y de hecho dice, y esto es un don de Dios. ¿Don de quién? De Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Desafortunadamente, podríamos decir, y paradójicamente, nos cuesta tanto aceptar este mensaje de la gracia de Dios. ¿Por qué? Muchas veces por el orgullo que mora en mí. Porque por naturaleza, mi naturaleza carnal se inclina a querer tomar cierto crédito, a tomar crédito por logros, por lo que hago, por mis metas cumplidas. Entonces, cuando hablamos de la gracia, entendemos, de acuerdo a la luz de la palabra, que todo es dado por gracia. Todo. Cuando Pablo hace referencia en este versículo respecto a la salvación, podríamos amplificar un poco el contexto. Este paquete de la gracia de Dios, que por ella somos salvos, parece como que fuese un paquete que abarca otras cosas. Y de hecho, si usted estudia un poco este tema, respecto a la gracia de Dios, se han levantado muchos enemigos en contra de este tema. ¿Por qué? Me gustaría mencionar solamente en breve algunos personajes, doctrinas, filosofías, enseñanzas de hombre. ¿Cómo es que se han levantado en contra de este bendito tema, la gracia de Dios? Fíjese, por ejemplo, si retrocedemos al principio de la iglesia primitiva, se levantó pues muchos maestros teólogos y uno de ellos fue Pelagio. Pelagio en el año 2070 al 320 y tantos, él vivió, era un teólogo. Entonces él se resistía a aceptar el mensaje de la gracia. O sea que la salvación era dada por gracia. Entonces Pelagio dice, no, es que no necesariamente es por la gracia de Dios. Es que el hombre tiene que ver. El hombre tiene crédito por lo que hace y por lo que deja de hacer. De hecho, Pelagio, él negaba que nosotros traíamos por genética la naturaleza de Adán,
desde el principio, cuando Adán pecó. Dice que cada uno de nosotros pecamos voluntariamente. Por lo tanto, decía, tenemos también crédito para alcanzar la salvación. Se levantó también un teólogo que muchos tal vez de nosotros hemos escuchado, San Agustín de Hipona. Y él dice, no, dice, es que la salvación es dada por gracia. No hay mérito humano para poder alcanzarla. Y entonces siempre ha habido cierta controversia. Y de allí nosotros miramos que después de este tiempo Pelagio, muchos de hecho lo consideraron como hereje porque se oponía al mensaje de la gracia. Y entonces de allí, por ejemplo, si hablamos de Constantino se levanta también en el 385 y algunos dicen que su salvación fue genuina, otros dicen que no lo fue. Entonces cuando Constantino se levanta, él dice que pues tuvo una visión cuando él iba a pelear y en la visión miró una cruz. Le encargo que estudie usted respecto a lo que respecta a la conversión de Constantino. Una vez más, algunos dicen fue genuina, otros no. Donde quiero llegar es que cuando Constantino habla de esto, él declara que el cristianismo, que todos éramos cristianos. De hecho, él declaró que parara la persecución en contra de los creyentes. Hay muchos que consideran que Constantino está considerado como el primer papa. De allí viene Roma. La enseñanza de Roma dice, sí, la salvación es por gracia, pero también obras. Entonces, todo esto se contradice a lo que Pablo está enseñando en la carta de Efeso. Porque por gracia sois salvos. Y esto es un don de Dios, Y no por obras, para que nadie se gloríe. De hecho, personalmente, cuando yo estaba estudiando este tema, cuando comencé a entender un poco respecto a la gracia de Dios, me costó aceptar, me costó reconocer, porque chocaba con mi ego, chocaba con mi orgullo, porque quería yo tener cierto mérito, porque quería tal vez mi naturaleza, mi corazón se inclinaba hacia el ego, y mi ego decía, es que tú te preparas. Es que tú has trabajado, es que tú has estudiado, es que tú esto. Entonces de repente, cuando voy entendiendo la gracia de Dios, me doy cuenta que no tengo ningún mérito en la salvación. Y eso choca en mi ego, choca en mi naturaleza y me cuesta aceptar. Porque muchas veces hemos distorsionado el entender el poco esfuerzo de nuestra parte. Y entonces creemos que por mi esfuerzo es que debo estar donde estoy. Entonces de repente comienzo a pensar que es méritos personales, méritos teológicos, mi trayectoria en el Señor. Y eso choca contra mí, porque de repente distorsionamos lo que ha sido dado por gracia, simplemente porque ha habido tal vez cierto esfuerzo humano. Pero no olvidemos que todo es dado por gracia. Todo. De hecho,
tal vez podemos decir, es que algo me fue dado, pero algo fue ganado por mí. Pero déjame decirte, si algo ha sido ganado por mí o de parte tuya, fue ganado en la cruz del Calvario. Ya sea que tú y yo hayamos recibido algo por regalo o por esfuerzo, todo ha sido dado por gracia. Todo. Por eso es que de repente como que el tema de la gracia no encaja y ha sido muy atacado. Hoy en día, desafortunadamente, se carece tanto del conocimiento de la gracia dentro de la iglesia. Por eso damos tanta cavidad a lo que es legalismo o libertinaje. Por ejemplo, el legalismo dice, es que yo podría decir, es que yo soy el pastor, es que yo predico, es que yo me desvelo, es que yo hago. Déjame decirte una cosa, eso es un esfuerzo que nace de la gracia, pero no para que yo alcance o obtenga méritos personales. Todo es por gracia. De igual manera podríamos decir, ok, entonces si todo es dado por gracia, hay muchos, y yo te lo digo porque conozco varias amistades dentro de la comunidad en Cristo, que dicen, es que todo es dado por gracia. Me dice alguien, Dios ha entendido que no necesita de mi ayuda. Entonces, damos cavidad al libertinaje. Cuidémonos, porque o tal vez no hemos entendido la gracia. Debe haber un equilibrio, iglesia. Y precisamente por el carecer de este entendimiento es que muchas veces nos cansamos, nos frustramos, nos agotamos o nos vamos hacia el otro extremo. Hago lo que quiero, voy el domingo, el miércoles, jueves, me arrepiento y todo sigue normal. Debemos tener un equilibrio respecto a la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque muchas veces malinterpretamos, distorsionamos. Tal vez digas tú, es que sabes que yo he trabajado arduamente. Yo me he preparado teológicamente. Yo personalmente estoy en la iglesia los 3 días de la semana. Estoy en las actividades, etcétera, etcétera. Te felicito. Pero no se nos olvide que es solamente por gracia. Tal vez de repente también digas tú, por ejemplo, muchas veces podemos ser prósperos en lo que respecta a la vida financiera, material, económica. Tal vez tú digas de repente, ¿sabes qué? Es que yo soy el que más diezmo. Es que yo soy el que más ofrendo. Es que yo soy el que tengo la casa más grande, el carro más brilloso, último modelo. Y he trabajado arduamente. Déjame decirte una cosa, te felicito, pero no olvidemos que es gracia de Dios. Como alguien dijo en cierta ocasión, todo lo que tú y yo hemos recibido lleva la huella digital de la gracia de Dios. Todo. Si estoy ahorita aquí enfrente de ustedes, es la pura gracia de Dios. Si mi esposa está aquí, usted está aquí, quien sea que está aquí, es la pura gracia de Dios. Su casa, su carro, su cuenta en el banco, ministerio, teología, conocimiento, todo lleva
la huella digital de la gracia de Dios. Déjeme decirle una cosa. Tal vez diga usted, es que yo he trabajado duro, carnal. Hermano, mi casa, mi carro, mi cuenta, mi dinero, mis dones, mis talentos. Déjeme decirle una cosa. Por la pura gracia de Dios, ahorita en este momento, es que usted y yo estamos respirando todavía. Por la pura gracia de Dios, es que hasta este momento su corazón y el mío no ha dejado de bombear. ¿Se da cuenta que todo es por gracia? Entonces la pregunta es, ¿por qué nos cuesta aceptar tanto? De hecho, cuando nosotros hemos entendido el que hemos sido alcanzados por gracia, el que hemos sido tratados en gracia, tu vida y la mía nunca más volverá a ser igual. La gracia de Dios lo llena todo. Todo, iglesia. En la gracia de Dios es donde el hombre encuentra su plenitud. En la gracia de Dios. De hecho, el día de ayer me quedé por un tiempo a solas y les comparto esto. Mi esposa me dejó un tiempo y era de Dios, porque en este momento les comparto esto. No quiero sonar arrogante, pero es algo que el Señor me lo pone a compartírselos. Y mientras estaba preparando el tema, voy y le digo, Señor, yo no quiero ir a Fontana. Yo no soy el indicado. Yo no soy, Señor. Se los comparto. No porque no los ame, los amo. Pero no me siento digno. No me siento merecedor. Y el Señor me dice, es que no se trata de ti. Es solamente por mi gracia. Es solamente mi gracia. Cuando entendemos eso, la gracia es irresistible. La gracia es irresistible. Oh, bendita gracia de Dios. De hecho, cuando Pablo, refiriéndose a su siervo Timoteo en la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 8 y 9, si gusta apuntar, por causa del tiempo vamos a ir un poquito rápido, apunte. Versículo 8, Pablo le dice a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ni de mí, preso suyo. Pablo ya estaba en la cárcel, Pablo estaba en la prisión, ni de mí, preso suyo, le dice. Le dice, Timoteo, participa de las aflicciones por causa del Evangelio, según el poder de Dios. Versículo 9, es el que quiero, que yo creo entra en este tema. Según el poder de Dios, versículo 9, el cual nos salvó y nos alcanzó con llamamiento santo, no según nuestras obras, sino el propósito suyo. Fíjese, déjeme decirle, el propósito suyo en Cristo Jesús, el cual derramó su gracia sobre nosotros. Pero quiero que escuche esto. Le dice Pablo, Dios inspirando a Pablo, la bendita gracia que nos fue dada a través de Jesucristo desde antes
de los siglos. O sea, quiere decir que la bendita gracia de Dios, Él la diseñó en la eternidad para que fuera manifestada en este tiempo. No según tus obras, ni las mías, sino su propósito de Él. Nos salvó, nos alcanzó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino a su propósito eterno, que derramó su gracia y la preparó desde antes de los siglos para este tiempo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Fíjese qué tremendo, que la gracia de Dios fue preparado el plan en la eternidad para ser manifestada en el tiempo en el que usted y yo vivimos. O sea, si yo estoy aquí, la verdad se me funden los fusibles. Es que desde la eternidad Dios tenía preparado a su Hijo Jesucristo para que en Él se manifestase la gracia. Desde la eternidad, iglesia, Dios te tenía a ti, hermano, a ti, pero no por conforme o según tus obras. Y entonces a veces digo, ¿y por qué soy tan arrogante? ¿Por qué soy tan orgulloso? Porque me gusta tomar crédito. Me gusta que me den buena reputación. Y de repente, cuando entiendo que es por gracia, mi orgullo y mi ego tiene que ser subyugado. Y es lo que me cuesta. Cuando Dios desde la eternidad diseñó que era por gracia, a través de su Hijo Jesucristo. ¿Cuántos dan gracias a Dios por su bendita gracia? Su gracia. Su gracia se derramó en ti. Salmos 45 dice, porque la gracia de Dios se derramó en el Rey, el más hermoso de los hijos de los hombres, Jesucristo. Porque su gracia se derramó en Jesucristo y fue manifestada en estos postreros días, en estos tiempos, es que tú y yo estamos de pie. Sencillo. Amén. Es importante que entendamos esto. Entonces, cuando tú y yo entendemos que hemos sido alcanzados por gracia y tratados en gracia, somos parte de la comunidad que ha sido perdonada, restaurada y tratada en gracia. Amén. ¿Cuántos somos parte de esta comunidad? Amén. ¿Cuántos han sido alcanzados por gracia? ¿Cuántos hasta hoy en día han sido tratados en gracia? Es por su gracia que estamos aquí. ¿Dónde debería estar yo si no fuera por la gracia de Dios a través de Jesucristo? ¿Dónde estarías tú? Es por su gracia que fui alcanzado.
Es por su gracia que fui perdonado, que fui restaurado. Es por su gracia que fui justificado. Es por su gracia que soy llamado hijo de Dios. Es por su gracia que tengo acceso al oportuno socorro. Es por su gracia que aún permanezco de pie. Es por su gracia que estoy compartiendo contigo, que estás escuchando, que estamos siendo ministrados por el Dios de toda gracia. Es por su gracia. Amén. Entonces, si decimos haber sido alcanzados por gracia, somos tratados en gracia, porque si yo te contara, esta semana, en estos días, me porté mal. Lastimé a mi esposa, la ofendí, la lastimé. Ay, el hermano, sí, el que trae corbata y saco yo. La lastimé, la herí. O sea que si fuera por méritos humanos, yo no debería de estar aquí. Pero Dios me trata en gracia. Y por eso estoy aquí. Por eso estás aquí. Esa es la gracia de Dios. Es el trato de Dios. La gracia. Bendita gracia de Dios. Por eso es que es tan atacada. Por eso es que hay tanta oposición. Por eso es que hoy en día dentro de la iglesia hay mucho conflicto. Y de hecho me gustaría compartir 3 características de una comunidad que ha sido alcanzado por gracia, perdonado por gracia y tratado en gracia. O sea que la gracia, la palabra claramente nos dice, porque de gracia recibisteis, ¿de gracia qué? Dad. O sea que la gracia produce fruto de gracia. Amén. Porque por gracia yo sé que fui perdonado, fui alcanzado. La gracia de Dios que ha sido dada a través de su Hijo Jesucristo produce en mí, que he sido alcanzado en gracia, gracia a mi prójimo. O sea, me hace diferente. Una comunidad de gracia debe distinguirse. Una iglesia donde se predica la gracia de nuestro Señor Jesucristo debe ser diferente. Ya nos escucharon muchos amenes. Porque entra la lógica. Y ahorita vamos a hablar de ciertas características de aquellos que somos parte de una iglesia donde se predica la gracia, donde se enseña la gracia. Una de las características que debe hacer diferente a la comunidad, iglesia, donde se enseña y se predica la gracia, es que Cristo siempre debe ser exaltado y alabado. Siempre. Siempre Cristo debe ser exaltado, alabado. Siempre Cristo debe ser el centro. Aquí el centro es Cristo. Amén. Siempre debe ser alabado, siempre debe ser exaltado. Porque Él es el más hermoso de los hijos de los hombres. Porque la gracia fue derramada en Él. A Él solamente
debemos dar honra, gloria y alabanza. O sea que en una comunidad que ha sido alcanzada por gracia, no hay lugar para celebridades. Aquí no hay una élite. Aquí no hay celebridades que brillan por su apariencia. El único que brilla es Cristo. Amén. El único que se le da honra y gloria es a Cristo. Con esto no quiero decir que en una comunidad donde se predica la gracia de Dios, no debemos honrarnos los unos a los otros. Porque Pablo el apóstol dice en la carta de Filipenses que debemos considerarnos los unos a los otros como superiores a sí mismos. O sea, yo debo considerar a mi hermano, debo considerar a mi hermana, a los jóvenes, a los niños, a los ancianos. Considerarnos los unos a los otros. Amén. Y tener en honra a los que nos enseñan, a los que nos predican. Tener en mucha honra. De hecho, dice la palabra de Dios que velemos y oremos por nuestros pastores, porque ellos velan por nosotros. Amén. O sea, no estoy promoviendo esto, no. Simplemente es que no podemos levantar ídolos o poner un pedestal para el hombre, porque desafortunadamente hoy en día la iglesia es conducida y es inclinado a dar más gloria al hombre que es terrenal que a Jesucristo. Entonces es importante que entendamos esto. Honrarnos los unos a los otros. Someteos a vuestros pastores, porque ellos velan por vosotros y darán cuentas a Dios. Amén. Pero el único que debe brillar es Jesucristo. Sencillo. Y la razón es esta. Porque fue a través de Jesucristo que usted y yo fuimos rescatados. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, 19 y 20. Si gusta, bueno, ya no está la cámara aquí, pero allí tienen, ¿verdad? Bueno, de hecho tal vez no vaya a aparecer ahí en la cámara, pero se los voy a ir dando. Si gusta, apunte en su libreta. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, dice, porque vosotros ya habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, que habíais heredado de vuestros antepasados, y no con cosa corruptible, como oro y plata. En el versículo 18 dice, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como la de un cordero inmolado, santificado y sin contaminación. Amén. En el versículo 20 dice, el cual Dios había preparado desde antes de la fundación de este mundo, para que fuese manifestado en los postreros tiempos. ¿Se da cuenta? ¿Por qué es que en una comunidad donde se predica la gracia, se enseña la gracia, el único que debe recibir honra y gloria es Jesucristo? Porque fuimos rescatados en Cristo. No fuimos rescatados por precio de oro o plata. De hecho, Pedro lo pone de esta manera porque en ese tiempo era lo que se manejaba.
el oro y la plata para la compra y venta de esclavos. Y Pedro lo pone de esta manera para entenderlo. Usted y yo no fuimos rescatados por cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, Cordero inmolado, sin mancha y sin contaminación. Pero quiero que ponga atención en esto, el cual Dios tenía preparado desde antes de la fundación de este mundo, para que se manifestase en los postreros tiempos. O sea, desde la eternidad, iglesia. Desde la eternidad Dios ya tenía diseñado el plan de redención. ¿Da gloria a Dios por eso? Precisamente es por eso que Jesucristo es digno de suprema alabanza, de gloria, honra y adoración. Solamente Él. ¡Qué impresionante! En la eternidad Dios diseñó este plan de redención para que se manifestase en el tiempo. O sea, cuando yo fui alcanzado, hace 23 años, lo que Dios preparó en la eternidad se manifestó. Y no fue con precio de cosas corruptibles, sino su sangre preciosa. Porque de tal manera amó Dios al mundo, Juan 3:16, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oh, bendita gracia de Dios. Segunda de Corintios 5:21 dice, porque al que no cometió pecado, le hizo pecado, para que usted y yo fuésemos reconciliados con Dios y su justicia aquí en la tierra. ¿Sí se da cuenta de eso? Imagínate tú, hermano, alcanzado por gracia, justificado en Cristo. Hoy tenemos una responsabilidad. Somos la justicia de Dios aquí en la tierra. Justicia de Dios. Precisamente por eso es que debemos tener muy claro: las celebridades no caben, porque el más hermoso de los hijos de los hombres se llama Jesucristo. A Él sea la gloria, la honra y toda la alabanza por los siglos de los siglos. Hemos sido alcanzados por gracia, tratados en gracia. ¿Cómo me costó aceptar este tema? Porque chocaba con mi ego. Llegué a pensar que se trataba de mí. Cuando entendí que no se trata de mí, me costó, pero la bendita gracia de Dios es irresistible. Cuando la entendemos, es irresistible. Y nunca más tu vida y la mía será igual. Porque de gracia recibí, de gracia quiero dar. Y de hecho, otra de las cualidades
que podemos mencionar respecto a la comunidad, o sea, la iglesia que ha sido alcanzada por gracia, que es Cristo tiene que ser exaltado, Cristo tiene que ser alabado. Ya dijimos la Escritura. Quiero mencionar otra de las características que debe hacer diferente a una comunidad que ha sido alcanzada por gracia. Deme un segundo, aquí lo tengo. En una comunidad que ha sido alcanzado por gracia, que ha sido perdonado en gracia, entonces los miembros se reciben unos a los otros como recipientes de gracia. Amén. Unos a los otros damos de gracia, nos damos de gracia, porque de gracia recibimos. Pregunta: ¿y entonces por qué nos culpamos unos a los otros? Entonces, ¿por qué nos acusamos los unos a los otros? Entonces, ¿por qué damos cavidad a la competencia? Entonces, ¿por qué nosotros damos cavidad al conflicto? Si por gracia es que fui alcanzado. ¿O usted no fue alcanzado por gracia? Déjeme decirle una cosa, que cada uno de nosotros somos conciudadanos del reino de los cielos. Pertenecemos a un mismo reino. Estoy hablando de los que han sido alcanzados por gracia. Tenemos un solo Dios, un mismo Padre, una misma fe, una misma esperanza. Somos conciudadanos los unos a los otros. Entonces la pregunta es, ¿por qué nos cuesta tanto, iglesia? ¿Por qué levantamos muros? ¿Por qué levantamos tantas barreras, dogmas, ideas, paradigmas, celebridades? Nos quejamos por el muro de Donald Trump. De hecho, nosotros levantamos muros difíciles de romper. El orgullo, la soberbia, el ego. Cuando hemos sido alcanzados por gracia, cuando hemos sido alcanzados por el mismo Dios. La gracia se derramó en Cristo, el más hermoso de los hijos de los hombres. Pregunto, iglesia, cuando fuiste alcanzado, ¿Dios acaso vio algo bueno en ti? ¿Dios vio algo bueno en ti, mi amor? ¿En mí? No miró nada bueno. Fue por gracia. Entonces, cuando tú y yo nos rechazamos unos a los otros, rechazamos a Dios. Rechazamos la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Precisamente en eso debe distinguirse una comunidad que ha sido alcanzada por gracia. Que Dios nos ayude. El Señor Jesucristo dice en Lucas, el evangelista Lucas capítulo 2, versículo 40, dice que, hablando de Jesús, dice que crecía y se fortalecía y crecía en gracia.
Y en el versículo 52 de este mismo capítulo, Lucas, hablando de Jesús, dice: crecía en sabiduría y en gracia delante de Dios y de los hombres. Delante de Dios y de los hombres. Somos llamados, iglesia, a crecer. Hace rato Dios estaba hablando otra vez de nuestro hermano. Hoy es el día, porque hemos menospreciado la gracia de Dios y hemos hecho amistad con cosas que no debemos. Entonces, es por gracia que tú y yo somos salvos. Es por gracia que tú y yo debemos dar de gracia los unos a los otros. En una comunidad, una iglesia donde se predica la gracia de nuestro Señor Jesucristo, también el pecado debe ser corregido en gracia. Porque no podemos pasar desapercibido el pecado, porque Dios lo aborrece. Pero debe ser corregido en gracia. De hecho, Pablo le escribe a Tito. En el segundo capítulo de Tito, versículo 11 y 12, le dice: porque por gracia, la gracia de Dios, todo hombre ha sido salvo. Y nos ha enseñado a que vivamos piadosamente, desechando los deseos mundanos, nos conduzcamos sobria, justa y piamente. O sea, ¿cuántos han sido alcanzados por gracia? Entonces la gracia nos enseña a que renunciemos a los deseos mundanos. La gracia nos enseña, la gracia nos capacita para que nos conduzcamos en este tiempo sobriamente, justamente y piadosos. Eso es lo que nos enseña la gracia. Conducirnos justos, conducirnos piadosamente y sobrios. Eso enseña la gracia. Por eso es que si alguien está cometiendo pecado, hoy es día de perdón. Porque aún en eso la gracia nos consuela. Y de hecho, el libro de Gálatas, capítulo 6, Pablo se dirige a la iglesia de Galacia en el versículo 1 del capítulo 6. Y me imagino que Pablo estaba hablando con la iglesia, pero con un grupo de débiles y maduros. Y se dirige y les dice: si alguno de vosotros fuese hallado en alguna falta, vosotros que sois maduros, espirituales, corríjanle en amor. No sea que vosotros también seáis tentados y caigan. O sea, el pecado tiene que ser corregido, amén. No precisamente porque nosotros estamos en la gracia, quiere decir que podemos hacer lo que querramos o lo que se nos antoje. No. Debe ser corregido en gracia. Y de hecho Pablo en el capítulo anterior de Gálatas, capítulo 5, si usted lo estudia, Pablo habla y hace referencia respecto al fruto del Espíritu, que es amor, bondad, paciencia, benignidad, templanza. O sea, tratémonos en amor. Le comento yo y le comparto. Hoy que tuve este desacuerdo con mi esposa. Personalmente yo me sentía
indigno de venir y tener que compartir, tener que predicar. Pero doy gracias a Dios por su bendita gracia que me restaura. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Amén. Damos gracias a Dios por eso. Otra de las características, y con esto voy a concluir. Disculpe, ¿cuánto tiempo llevamos? ¿Perdón? ¿Ya son las 3? Ah, ok. Ya voy a concluir entonces, Perdón. Otra de las características que debe hacer diferente a una iglesia que ha sido alcanzado por gracia es que vemos los unos por los otros. Y con esto voy a concluir. La iglesia primitiva, en el libro de los Hechos, capítulo 2, hizo un gran impacto en la comunidad. ¿Y sabe por qué? Por la abundante gracia y generosidad que había en cada uno de ellos. De hecho, en el capítulo 2, en el versículo 45, dice que todos tenían todas las cosas en común. Todos tenían todas las cosas en común. Y en el versículo 46 dice que aún muchos vendían sus propiedades y venían a la iglesia y la depositaban y se lo daban a todos aquellos que estaban necesitados. Esa gran generosidad produjo un gran impacto en la comunidad. Y de hecho en los versículos anteriores a estos versículos dice que vino un gran temor a la ciudad porque miraban milagros y prodigios. Era tanto la gracia de Dios que la iglesia dio libertad a eso, que hubo un gran impacto. Y de hecho el resultado y el fruto de eso es que Dios añadía a la iglesia cada día a los que deberían ser salvos. Imagínese usted, yo le aseguro que de repente vemos entre la comunidad que hemos sido alcanzados por gracia, hay gente necesitada. Y hay otros que tienen mucho financieramente. Bueno, déjeme decirle, en la iglesia primitiva vendían sus casas, todo lo que tenían, venían a la iglesia y la repartían. Y eso nos cuesta muchas veces. De repente hoy se maneja mucho el que lo mío es mío, lo tuyo, tuyo, lo de él es de él, lo de ellos. No, la abundante gracia que se manifestó en la iglesia primitiva trajo un gran impacto. De hecho, este legado se siguió y nosotros podemos verlo en las cartas paulinas. En el segundo libro de Corintios, no tiene que ir para allá, con esto voy a concluir haciendo referencia a la generosidad en el dar. No solamente financieramente, sino dar tu tiempo, los dones, los talentos. Todo esto tiene que ver con la generosidad que produce la gracia de Dios a través de Jesucristo en nosotros. Bueno, déjame decirte que Pablo da testimonio en la segunda carta de los Corintios, capítulo 8, respecto a la iglesia de Macedonia. Las iglesias de Macedonia dice que estaban pasando por gran persecución y necesidad financiera. Acuérdate que en ese tiempo Nerón había crisis, persecución, perdían sus casas, todo les quemaban y había pobreza en los de las iglesias de Macedonia.
Pero dice Pablo, dice, con tantos ruegos y súplicas, los hermanos de las iglesias de Macedonia nos pedían que les permitiésemos participar en la ofrenda para los santos. En su abundante pobreza también había una abundante riqueza de generosidad. Dar. Porque había hermanos que estaban necesitados. No tenían para pagar su renta. Tal vez no tenían un pan, un platillo de comida llevar a la mesa. Había otros que tenían tal vez sus guardaditos y no lo reservaban. Venían y lo daban a los que manejaban la finanza. De hecho, la Escritura dice que ni uno necesitado había en ese tiempo. De hecho, si usted lee en el mismo capítulo 2, versículo 9, dice, porque así como la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre para que tú y yo fuésemos enriquecidos en su pobreza. La gracia de Dios produce generosidad. La gracia de Dios nos convierte como recipientes de gracia. La gracia de Dios nos dirige siempre y nuestra mirada está puesta hacia Jesús. Y a Él daremos siempre honra y gloria, alabanza y adoración por los siglos de los siglos. Vamos a concluir con esta, iglesia. Vamos a orar, si gusta inclinar su rostro. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo, Señor, porque tú eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Tu gracia se derramó en ti. Y es por gracia, Señor, que tú nos salvaste, que tú nos alcanzaste con llamamiento santo. De hecho, Señor, tu gracia manifestada en Cristo, tú la diseñaste en la eternidad para que fuese manifestada en estos tiempos. Y es por tu gracia que hemos sido perdonados. Es por tu bendita gracia que aún permanecemos. Es por tu bendita gracia, Señor, que podemos levantar nuestras manos, darte honra, darte gloria por toda la eternidad, Señor. El más hermoso de los hijos de los hombres. Es lo único que podemos darte. Gratitud. Rendirte nuestra vida, todo nuestro ser, todas las cosas, tú las creaste, fueron hechas por ti y en ti. ¿Qué más podemos darte, Señor, si todo es tuyo? Simplemente un corazón rendido, humillado. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Amén.